la voz de la Alianza Internacional en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo en cuanto a la profecía. Hablo esto porque Dios tiene grandes promesas para este año 2019. Dios es Dios de su palabra y todo lo que Dios ha dispuesto en su palabra, que son promesas de bendición al que cree su palabra, recibe todo lo que Dios ha dispuesto. 2019 es el año del cumplimiento de las promesas de Dios. Todas las promesas que son en Cristo Jesús, sí y amén, se cumplen. Este es un año del cumplimiento de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero también debemos saber que hay un enemigo de Dios, un enemigo del cristianismo, un enemigo de la iglesia, un enemigo del hombre en general, un enemigo del planeta Tierra que se llama Satanás. El diablo no quiere de que las bendiciones de Dios vengan a la humanidad. Por eso, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, está atacando familias enteras, está atacando ciudades y naciones. Y debemos entender los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que debemos tener sabiduría para saber contar los tiempos. Los tiempos son limitados. Dios puso el sol y la luna para marcar los tiempos, y los tiempos característicos de un año, porque Dios se mueve de año en año, los ciclos de Dios son anuales, los ciclos de la bendición de Dios son de manera anual. Y en el año Dios estableció estaciones climáticas: primavera, verano, otoño, invierno. Dios puso el sol, la luna, y está marcando el clima. Cada 3 meses hay un cambio de clima: primavera, verano, otoño e invierno. Actualmente estamos en el invierno. Comenzó en diciembre, tendremos todo enero en el invierno y también febrero hasta mediados de marzo aproximadamente. Así que debemos entender acerca de los cambios climáticos, porque el enemigo se mueve en el aire. Satanás es un espíritu, es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando estamos hablando de cambios climáticos, la ciencia menciona de frentes fríos. Debemos conocer, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia nos va enseñando de que hay un príncipe de la potestad o del dominio en el aire. Se llama Satanás, el diablo. Por eso tiene un ejército, Satanás, en la tierra, que se les conocen como espíritus inmundos o demonios. Los demonios se mueven en el aire. Son espíritus que están atacando el cuerpo de una persona, toda una familia, toda una ciudad. Por eso tenemos que entender acerca de los tiempos climáticos, porque cada cambio de tiempo, cada cambio de estación del año es un ataque del enemigo. De manera especial en el invierno, el enemigo está atacando con enfermedades en el sistema respiratorio. Y por eso las noticias hablan de enfermedades bronquiales, enfermedades que tienen que ver con los pulmones, con las vías respiratorias altas y bajas. Todo esto es parte de la guerra que libramos como personas en la tierra contra infecciones, contra virus que se mueven en el medio ambiente, contra espíritus inmundos de enfermedades. La Biblia habla de espíritu de enfermedad. Así que por eso tenemos que estudiar de la Biblia, conocer la palabra profética para los tiempos que estamos viviendo. Y hoy estaremos precisamente hablando de este tiempo, el tiempo del invierno, el tiempo que hoy estamos ya viviendo, porque Dios quiere que tengamos conocimiento y también cómo resistir el ataque del enemigo. Hay un diablo astuto, se mueve en el aire, es espíritu, pero también Dios dejó al Espíritu Santo para ayudarnos aquí en la tierra. Todos los que hoy somos cristianos conocemos del Espíritu Santo y la Biblia nos va enseñando. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para enfrentarnos a los espíritus de enfermedades
o cualquier tipo de espíritu que está atacando la familia, como es la violencia en el matrimonio, la violencia dentro del hogar, los feminicidios, toda la violencia generalizada en una ciudad, son espíritus territoriales que se están moviendo en nuestras ciudades para ocasionar caos, para ocasionar incertidumbre, y muchos no saben de dónde está viniendo, cuál es la causa de todo ello. El hombre generalmente razona en base a lo que ve, a lo que oye, en base a la historia misma de los acontecimientos, pero todo ello tiene que ver con lo natural, pero no va a la causa. La causa de todo lo que sucede en el mundo de lo natural está en lo espiritual, donde se mueven espíritus inmundos o donde se mueve el Espíritu Santo. Por eso, los únicos que podemos entender todo ello somos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el Evangelio y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, y al leer la Biblia vamos conociendo cómo el enemigo ataca de manera astuta a personas, ciudades y naciones. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que nos va enseñando. La Biblia habla del invierno, la Biblia habla de los cambios climáticos. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 74, allí habla la palabra en el versículo 16 y 17 de las estaciones del año. Dice aquí: tuyo es el día, tuya también es la noche. Dios creó el día y la noche, puso el sol para alumbrar en el día, puso la luna para alumbrar en la noche. La luna no tiene luz propia, la recibe del sol, así que la luna es el reflejo de la luz del sol. En la noche Dios la puso para la noche y la puso como señal para marcar los tiempos. Por eso marcamos los tiempos de las horas, de los días, de las semanas. Todo ello está en base al movimiento de la luna alrededor de la Tierra, y todo esto está registrado en la Biblia. Dice el versículo 17, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Así que aquí tenemos cuatro cuadros que nos hablan de las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Actualmente estamos en el invierno, pero antes del invierno está el otoño y también el verano y la primavera. En la primavera, en el verano y en el otoño siempre hay luz, pero en el invierno se caracteriza como la falta de luz. Hay tinieblas espirituales, y es el tiempo en que debemos aprender a confiar en Dios. Es el tiempo donde vamos a demostrar que tenemos fe. La fe se demuestra en la acción. Dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Y solamente Dios es el único que nos da la fe. La fe no la puede crear el hombre. La fe viene a través de la palabra de Dios que oímos. Así que la fe entra por nuestros oídos. Cuando la palabra de Dios la recibimos, cuando el Evangelio de Jesucristo llega a nuestros corazones, nos afirmamos en fe. Y necesitamos esa fe para enfrentar a Satanás, el diablo. O sea que solamente en fe podemos tener ese escudo de resistencia contra el ataque del enemigo. Hay enfermedades para el cuerpo del ser humano en cualquier estación, así es, pero vemos que cuando más se intensifican los ataques al cuerpo, tienen que ver con las enfermedades del sistema respiratorio, tiene que ver con el aire. El diablo quiere obstruir todo el sistema de respiración que tenemos nosotros los seres humanos. Por eso de pronto el asma,
ataques de asmas o ataques bronquiales, se cierran los bronquios, las personas dicen no puedo respirar. Es alarmante ver la situación de una persona que le falta el aire. También los pulmones son atacados. Así que el enemigo determina en este tiempo de manera particular, como es el invierno, para atacar nuestro sistema respiratorio, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, y estamos viendo muchas enfermedades hasta de muerte, como es la influenza. Esta enfermedad, la influenza en los Estados Unidos, ha ocasionado ya muchas muertes. Por eso tenemos que saber cuál es la solución a las enfermedades. Pues bien, la Biblia dice que para esto vino Jesucristo. Él vino como el sanador. La Biblia misma habla de la venida del Señor Jesucristo y estaba profetizado. En el libro profético de Jeremías, en el capítulo 33, dice la Escritura en el versículo 6, «He aquí que yo les traeré sanidad», está hablando Dios. Esto fue 500, o mejor dicho, 600 años antes de la primera venida de Jesucristo. Y esto sucedió en los tiempos de Jeremías, el profeta. «He aquí que yo les traeré sanidad», dijo Dios, «y medicina», sanidad y medicina. O sea, Dios tendría su propia medicina para la salud del cuerpo. «Y los curaré», dice Dios, «y les revelaré». Aquí vienen los secretos revelados, las causas de las enfermedades, las causas de los problemas que el hombre vive, la familia tiene, que pueden ser problemas de tipo de salud, problemas de tipo económico, financiero, problemas laborales, problemas sociales, todo tipo de problema que el hombre puede tener en la tierra, Dios la revelará. Cuando hay sanidad, si el hombre no es sano, si el hombre no está sano en su mente, sano en su cuerpo, en sus órganos, no puede tener entendimiento acerca de las causas que donde se originan todos los problemas para el ser humano. Por eso el hombre que no tiene esta revelación habla de lo que desconoce y vive confundido y engañado por el enemigo. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz que nos va a alumbrar donde hay tinieblas. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia, estarán en tinieblas. Entonces el diablo atacará. El diablo ataca a cristianos y no cristianos. Entonces el ataque del diablo viene, pero las personas que no son cristianas estarán luchando en sus propios recursos, en sus propios entendimiento, pensamiento, cómo resolver su problema. Pues bien, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para dar solución a los problemas, ir a la raíz de los problemas. Jesucristo vino a poner el hacha a la raíz de todos los problemas. Por eso Dios dice, «He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Queremos conocer la verdad que nos hace libres del engaño de Satanás. Tenemos que recibir el Evangelio de Jesucristo, estar estudiando de la Biblia para caminar en paz. Cada vez que estamos leyendo un salmo de la Biblia, estamos recibiendo la paz de Dios. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Por eso la Biblia representa a Jesucristo. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, y por eso necesitamos estar estudiando la palabra, porque la palabra es la que nos va a sanar. Tenemos unos cuadros que hablan del invierno. Es en el invierno donde el enemigo está atacando de manera especial nuestro sistema respiratorio. El invierno está entre el otoño y la primavera y vienen
aquí tenemos este cuadro de las crisis esenciales de la familia en el invierno. Enfermedades por un lado y por otro lado los problemas del dinero, porque donde hay enfermedad también hay gasto del dinero. Dios creó el trabajo. El trabajo es un don, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés. Dios creó el trabajo como un don para que el hombre tuviese para comer, para alimentar a toda su familia y gozarse en el fruto de su trabajo. O sea que el salario que recibe fruto del trabajo debe traer alegría a la casa. Pero donde hay enfermedades no hay alegría. Y además de que el problema empieza a haber en cuanto a las enfermedades del cuerpo, también los problemas financieros, porque hay que empezar a gastar el dinero en las enfermedades. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra el caso de una mujer que estuvo enferma, dice la Biblia, 12 años. 12 años estuvo bajo enfermedad. Y dice la Escritura, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas. Hay 3 evangelios que hablan de esta historia de una mujer enferma, 12 años de enfermedad, y la Biblia dice que esta mujer en su enfermedad había acudido a muchos médicos y no había sido sanada. Y todo su dinero lo había gastado en su propia enfermedad. Así que aquí tenemos el cuadro de una mujer, 12 años en enfermedad, sufriendo por la enfermedad y perdiendo su dinero, perdiendo su capital económico por su propia enfermedad. Así que a los 12 años esta mujer podría estar ya en pobreza, endeudada podría haber estado, pero dice la Biblia que un día Jesucristo pasó por la ciudad donde ella vivía. Él pasó por esa calle cerca de donde ella estaba y empezó a oír de el clamor de la gente. Posiblemente preguntó: ¿qué está pasando? ¿Cuál es ese ruido que hay en la calle? Y posiblemente le hayan dicho: es Jesús de Nazaret quien está pasando por aquí. Jesús, el sanador, el que hace milagros. Jesucristo recorría ciudades y aldeas y llegó el momento de pasar por esa ciudad, no por casualidad. Jesucristo nunca caminó por casualidad. Jesucristo caminó con propósitos bien definidos por Dios el Padre, revelado por el Espíritu Santo en una agenda de trabajo diaria. Cada día Jesucristo se levantaba a orar a temprana hora y recibía la agenda de Dios el Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios el Padre. Y era la voluntad libertar a los cautivos, sanar a los enfermos y predicar el evangelio del reino para la vida eterna. Así que Jesucristo, dice la Biblia, Mateo 9:35, recorría ciudades y aldeas, enseñando de las Escrituras, predicando el evangelio y sanando las dolencias del pueblo. De esa manera, un día Jesucristo fue a esa ciudad donde estaba esta mujer del flujo de sangre y fue allí donde ella oyó de Jesucristo, salió porque posiblemente estaba en cuarentena, porque debido al flujo de sangre que tenía en su cuerpo, tenía que estar apartada de la gente. Así que ella rompió las leyes establecidas por la enfermedad propia, que tenía que estar apartada porque podría afectar espiritualmente a otras personas, y ella dijo: tengo que ir a tocar el manto de Jesús. Y ella peleó su batalla de fe y salió. Tienes allí Marcos
Marcos capítulo 5. Mateo, Bueno, lee Mateo, también Mateo dice 9, 18 al 26. que mientras que él decía de las palabras de que estaba hablando de que los odres se echan solamente en vino, el vino se echa un odre nuevo, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre del principal de la sinagoga y entró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí tenemos en el Evangelio de Mateo lo que se ha leído Marcos acerca 9. de esta mujer, la mujer enferma con flujo de sangre, 12 años de enfermedad, y la Biblia dice que había gastado todo su dinero. En el Evangelio de Marcos dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús, ella se enteró de que Jesús estaba pasando por allí, y cuando oyó hablar de Jesús, dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Así que de esta manera ella recibió la sanidad, y Jesucristo dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron al maestro, hay una multitud a tu alrededor, todos te están tocando. Todos. No, Jesús sabía que una mano de fe, Así es. una persona llena de fe lo había tocado. Y esa mujer era esta, la del flujo de sangre, y ella dijo, yo fui Señor. Así que Jesucristo elogió la fe de esta mujer. Vamos a ver estas imágenes que tenemos en un video que es ilustrativo de lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo, el sanador. Él vino a sanar a los enfermos. Así que cuando hay enfermedad también tenemos problemas económicos, y ahora en este tiempo que estamos viviendo al comenzar este año 2019, muchas personas están siendo afectadas en sus cuerpos por enfermedades y también con problemas económicos. Algunos posiblemente no tengan el recurso necesario para cubrir sus gastos en sus enfermedades. Ven a Jesús, amigo, amiga, si es el caso tuyo, ven a Jesús. Él te está llamando, Él te ama, Él te dice, ven a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. La misma unción que estuvo en el Señor Jesucristo para sanar a los enfermos fue la misma unción que Jesucristo puso sobre sus apóstoles. Jesucristo llamó a hombres terrenales y los ungió con el Espíritu de Dios para que pudiesen sanar a los enfermos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, dice aquí la Escritura, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo y sigue haciendo hasta el tiempo de hoy para la vida de un cristiano, hombre o mujer, es darnos autoridad y poder. Esta autoridad y poder la vamos a ejercer en el mundo espiritual, contra los demonios de enfermedades, contra espíritus territoriales que se mueven en una ciudad, en una nación. Solamente los discípulos de Jesucristo reciben esta autoridad y este poder para ejercer esta disposición que da Jesucristo. O ese poder del reino. Es el poder del reino para limpiar la casa. El poder dunamis. Es el o poder dinamita. de echar fuera demonios. Exacto, así es. Lo mismo que hizo Jesucristo, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, y aquí tenemos a Jesucristo en Lucas 9, del 1 al 2, delegando esta misma autoridad y poder que estaba en Jesús. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
Y los envió. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay que predicar de Jesucristo, predicar del reino de Dios. Es el reino del poder y la autoridad de Dios. El reino de Jesucristo es poder. Es el poder contra los demonios, es el poder contra las enfermedades. Lo mismo que hizo Jesucristo, ahora lo estaba Él trasladando a hombres terrenales. La gran comisión es como esa. eran sus 12 apóstoles. La gran comisión. Ahora vayamos a la gran comisión, sí, dada a todos los que crean en Jesucristo. Está en Leamos Marcos. En Marcos 16:15. Dice, 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Esto es para todo el que vaya creyendo en Jesucristo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Allí está la salvación. Mas El que no creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo de la condenación eterna, salvo del diablo. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo, aceptar su salvación para empezar a ejercer la autoridad que tenemos contra los demonios, porque si no somos salvos, estamos bajo cautividad de demonios. En esa palabra, a mí me tocó una vez que está mal interpretada, conocer a un lugar donde estaba mal interpretado, porque decía, bueno, dijeron ellos, ya creíste y te bautizaste, ya eres salvo, ya Dios viene por ti, ya, automático. Y no, uno tiene que vivir la vida en santidad y la vida en el poder del Espíritu Santo. No nada más es así de que, bueno, ya creí, ya me bauticé y ahora puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera y de todas maneras no pierdo la salvación. Sí, es el trabajo que ahora se tiene porque hay un una concepto equivocado con su pastor. El pastor está precisamente para preparar la vida del cristiano para el tiempo de la venida del Señor. Hemos enseñado de lo que es el rapto de la iglesia. Sin santidad nadie verá. Y apartado de iniquidad todo aquel que cree en el Señor. Sí, pero aquí está hablando de la salvación que viene cuando creemos en Jesucristo. Exacto, y aceptamos a Jesucristo. Y recibimos la vida. Pasamos del territorio de Satanás al territorio de Jesucristo. Ahora somos propiedad de Cristo. Así es. Entonces Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo y aquí están las señales de los que no ejercen la autoridad y el poder. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Versículos 17 y 18. En mi nombre echarán fuera demonios. Allí están las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que lo primero que da Jesucristo al recién convertido es el poder de autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué un recién convertido al cristianismo generalmente no está haciendo este trabajo? Porque necesita ser enseñado. Porque cómo ejercer esa autoridad. Si yo, ese es el trabajo del pastor. Por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Sí, pero hay que enseñarle a la gente cómo movernos con la autoridad y el poder en la tierra. Es el trabajo que se tiene aquí, tanto del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro. Porque el evangelista solamente es para el alcance a los perdidos. Pero ¿quién enseña dentro de una iglesia local? Apóstol para eso es el pastor. Y el pastor necesita el apoyo y la cobertura de lo espiritual del apóstol y del profeta. Porque dice en Efesios que el fundamento lo ponen profetas y apóstoles. Así que es el trabajo que tenemos aquí en la tierra, todos los que hemos sido llamados a servirle al Señor. Pero lo primero que Jesucristo da desde el tiempo de su primera venida, cuando Jesucristo caminó en la tierra y llamó a sus 12 discípulos, fue autoridad y poder contra los demonios. Y aquí en el Evangelio de Marcos es la gran comisión dada a todos los cristianos. Entonces, como número a todos los que han creído en Cristo, de las señales, es de echar fuera demonios. Las señales que nos nuevamente las señales que nos van a seguir a los que creemos es, número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Esto también
Dice es que el don de todos las los lenguas. que creen, todos los que creen. Es el don de Dios Espíritu, del hablar por y el medio del Espíritu. Espíritu Santo para que nos comuniquemos con Dios, porque Dios es espíritu. Es un Sí, lenguaje así es. espiritual, porque Dios es espíritu. Por Número eso 3. tenemos que tener este lenguaje de oración de guerra. Número 3. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto habla del poder contra la hechicería, la brujería, donde muchas personas caminan con temor y miedo. Tú tienes autoridad. Por eso, cuando te sientes a comer, ora por los alimentos. O Así sea, es. dale gracias al Señor por cada alimento y declara la purificación de cada alimento, la santificación, porque Dios te está dando ese alimento para el bien de tu cuerpo, para tu sanidad. Debemos Número orar 4. en el momento de comer. Sobre los enfermos Y ahí está. pondrán sus manos Sobre los y enfermos. sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Nuestras manos, como personas que somos, Dios las puso para trabajar en el reino de Dios. Es el poder que se libera a través de la imposición de manos. El poder del Espíritu Santo liberando, sanando, por medio de la imposición de las manos. Por eso, al tiempo de hoy, estamos en el siglo XXI, estamos comenzando un nuevo año, 2019. El consejo que podríamos dar aquí en La Voz de la Alianza: si hay enfermedad por este tiempo del cambio climático en este invierno, acude, amigo o amiga, a una iglesia local donde haya enseñanza de la Biblia y se esté orando por los enfermos bajo el poder del Espíritu Santo. Busca la ayuda espiritual, porque las enfermedades tienen que ver con lo espiritual, es la causa. Hay que ir a la raíz, hay que buscar la ayuda espiritual, y para eso son las iglesias en una ciudad. Multitudes de iglesias cristianas hay en cualquier ciudad. Muchos pastores están sirviendo en las iglesias. Solamente cerciórate que en esa iglesia se esté orando por los enfermos, que en esa iglesia puedas encontrar solución al problema. Cristo vino a dar solución al problema. Y Jesucristo se sigue moviendo al tiempo de hoy, donde hay oración por los enfermos. Aquí en la carta a Santiago podemos encontrar la exhortación que hace Dios a los enfermos. ¿Hay alguien enfermo en casa? Dice la Escritura. ¿Hay alguien enfermo por el invierno? ¿Hay alguien enfermo por este cambio climático, por el frente frío? Bueno, pues aquí está la solución. Dice. La Biblia es un libro que nos guía, es un manual. Así es. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Oración. Exacto. Por eso en tiempos Cuando de está invierno, triste, orar. en tiempos de tristeza, en tiempos de ¿Está alguno alegre? depresión, Dice, cante alabanzas. hay que orar. Ahora, si estamos contentos, pues hay que Canta cantar. alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Allí está. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Aquí tenemos esta gran enseñanza de la sanidad de Cristo Jesús a través de las iglesias, a través de los siervos o siervas de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí dice la Escritura: ¿estás enfermo? Ve a una iglesia, llama al anciano de la iglesia. El anciano, que es el pastor, llama al pastor de la iglesia o llama a un líder espiritual, alguien que te vaya a ayudar. Porque si vas a llamar a una persona carnal que camina solamente en su alma, en sus o pensamientos, su carne, sus pensamientos naturales, humanos, pensamientos de lo humano, o en sus sentidos físicos, pues no te va a ayudar mucho. Así que hay que acudir a personas que se muevan en el reino de lo espiritual, que usen su poder y ejercen autoridad y poder contra espíritus que se mueven en la región espiritual.
Este año 2019 es un año, esta es la profecía, este es un año donde Dios está liberando su poder de autoridad y poder para que todo creyente en Cristo ejerza ese poder y autoridad contra los espíritus inmundos, atando, dice la palabra, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatamos sanidad, lo que desatemos en bendición de Dios será desatado en el cielo. Así que hay que acudir a una iglesia de enseñanza de la Biblia, donde el Espíritu Santo esté revelando las promesas de bendición que Dios tiene para nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación, y son los tiempos que hoy estamos viviendo de tanta revelación. Por eso las promesas para este año 2019 son promesas de cumplimiento, porque muchos hombres y mujeres se moverán en fe. Y solamente en fe podrán agradar a Dios y ejercer la autoridad y el poder. Aquí en Santiago está diciendo: ¿estás enfermo? Llama a los ancianos o a los pastores de la iglesia y oren por el enfermo, ungiéndole con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Así que cuando ungimos con aceite, en el nombre del Señor. Todo es en el nombre de Jesucristo. Debemos entonces soltar la palabra de sanidad. A través de nuestras bocas estamos diciéndole a la persona enferma: Jesucristo te sana. Y estamos ejerciendo autoridad contra la enfermedad. Te reprendo, enfermedad. Enfermedad de gripe, enfermedad de bronquios, enfermedad de asma. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato, te echo fuera. Porque Jesucristo se manifiesta en la oración, bajo la unción del Espíritu Santo, cuando declaramos la palabra. Los demonios obedecen la palabra que se declara. Los demonios se sujetan a la palabra hablada, y los demonios son echados fuera de un cuerpo o de un territorio con la palabra que hablamos. Si alguien habla la palabra, las circunstancias cambiarán. Pero si no hablamos la palabra, bueno, pues entonces hay que estar entristecidos, porque la tristeza es cuando la persona ya no abre su boca, está casi mudo. Así y entonces si no hay alguien que esté hablando la palabra de Dios, no puede cambiar las circunstancias. Somos el pueblo de la palabra de Somos Dios. El pueblo de la palabra. La iglesia es el pueblo de la palabra. Todo cristiano debe hablar la palabra. Hablar la palabra de Dios. Así que si tú eres cristiano, amigo o amiga, habla la palabra en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. Háblale a tu cuerpo la palabra. Empieza por tu cuerpo. Así es. Empieza bendiciendo tus pulmones, bendiciendo tus bronquios, bendiciendo tu cerebro, bendiciendo tu sistema respiratorio, tu olfato, tu nariz, tus ojos, en fin. Empieza a bendecir, porque Dios se manifiesta en la palabra, porque la palabra es la medicina natural al cuerpo. El cuerpo, al recibir la palabra de Dios, estará alineándose a lo que Dios creó desde el principio, un cuerpo sano. Por eso la sanidad viene por medio de la palabra. Y si dice la palabra que por sus llagas ya hemos sido sanados, eso significa que Él sufrió y llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga ya hemos sido sanados. Si creemos esa palabra, la vamos a declarar hasta que sea efectiva en nosotros. O sea, quizás al primer momento o a la primera semana no veas resultados, pero si sigues declarando y sigues declarando, estás declarando la palabra que tiene poder, sobre todo poder. Así que la palabra permanece para siempre en los cielos, y la palabra dice que esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que tenemos que declarar la palabra de Dios. Podemos poner el ejemplo en el mundo de lo natural. Una persona enferma y no conoce de lo que estamos hablando, entonces su recurso es la pastilla, la medicina. Sí, así es. Pero la medicina tiene que empezar a tomarla
en un una horario, disciplina, en un horario determinado, y entonces un por ejemplo, día, a veces te la otro mandan día, 3 veces al otro día, día, a veces otro 2 veces, día. a veces 4 veces al día. Entonces, al tercer día puede empezar a ver resultados. Sí, pero las O a la pastillas semana. normalmente un tratamiento dura mínimo una semana. Una semana. Mínimo. Y hay personas que creen que la palabra, con una vez que declaren la palabra, ya no está se allí. hizo y bueno, ya. la palabra no regresa Ahora, vacía, también la debemos medicina. entender. La ya medicina, empezó el efecto de la palabra. Claro, el así efecto de es. la medicina ya empezó cuando declaramos la palabra. Pero ¿cuándo veremos el resultado pleno de la sanidad con nuestros ojos? Puede ser 24 horas después, 48 horas después, 72 horas después. A veces es inmediato, pero a veces es un poco más de tiempo. Pero la palabra de Dios no regresa vacía, no falla, amigo, amiga. Por eso tenemos que ir a un lugar donde se enseñe la palabra en fe. Nosotros somos los que fallamos al no tener fe y al no declarar la palabra, pero realmente somos nosotros, no en la palabra. Es más, dice que la fe viene por oír la palabra, así que si tanto declaramos la palabra, vamos a tener la fe para recibir. Como dijo el Señor con la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Jesucristo se refirió a la fe de la mujer, porque enfermos hay muchos enfermos, multitudes de enfermos en una ciudad, pero ¿quién tiene fe? Solamente los que oyen la palabra de Dios. Esta mujer del flujo de sangre oyó de Jesús, oyó la palabra de Dios. Jesús estaba pasando por allí. Lo reconoció como Señor y como sanador, y no se quedó nada más así sentadita. Ella, me imagino que tenía muy debilitado su cuerpo, porque después de tanto tiempo de estar con tanto sangrado, la gente se pone anémica y no tiene fuerzas. Y entonces ella también no podía salir a la calle porque la podrían, era contaminante. Ella no podía realmente salir porque la podían apedrear y matar. Pero ella se arriesgó, ella no le importó realmente que la pisotearan o que le aventaran piedras o que la fueran a descubrir. No, ella puso su total confianza en él y en su palabra y en lo que había hecho. Así es. La fe es fundamental para recibir la sanidad y la fe viene de Dios. La fe no la puede crear el hombre. Por eso tenemos que escuchar el Evangelio. Nosotros en este ministerio tenemos el ministerio de la palabra hablada en radio, en televisión, para que cualquier persona tenga la oportunidad de oír la palabra, creer en la palabra y recibir el milagro de Dios. Los milagros son hasta el tiempo de hoy, solamente tenemos que oír, creer y aceptar la promesa de bendición de Dios. Por eso, si tú tienes una necesidad, amigo o amiga, en el sí y en el amén. Sí, si tú tienes una necesidad y estás enfermo, comunícate con nosotros, vamos a orar por ti. Este es un tiempo para orar intensamente por los enfermos. Si tú ya rayas, o mejor dicho, ya cruzaste los 40 años, el enemigo puede estar atacando tu sistema respiratorio. Comunícate con nosotros para llevarte en oración en nuestra iglesia donde pastoreamos, la iglesia Maranata. Todos los días, 5 de la mañana, hay oración por los enfermos. Estaremos orando por ti. Es la oración que llega a donde está la necesidad. Dios se mueve donde hay oración. Queremos aprovechar estos minutos que tenemos para enviar palabra de sanidad. La palabra no regresa vacía, la palabra se mueve en lo espiritual, en el reino de lo espiritual. Dios nos ha dado autoridad y poder para reprender al diablo y todos sus demonios. Es una enseñanza que tenemos que aprender y realizar, ejecutar. Así que como siervos de Dios estamos siempre enseñando cómo ejercer toda autoridad contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra seres espirituales que se mueven en las regiones celestes. En este invierno muchos espíritus se están moviendo en el aire, en los cambios climáticos, en los frentes fríos, y por eso enviaremos palabra de sanidad. La Biblia dice que bastan que 2 personas se pongan de acuerdo en un propósito y Dios lo haría. Aquí estaremos uniéndonos en ese propósito. Vamos a orar.
Aquí tenemos esta relación de personas que se han comunicado, pondremos nuestras manos y enviaremos la palabra de sanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo nos unimos en oración conforme a tu palabra que dice que si dos se ponen de acuerdo en un propósito, tú lo harías. Estamos poniéndonos de acuerdo para interceder por cualquier persona que esté ahora mismo en pantalla, Señor, esperando recibir la bendición que están deseando por la sanidad de su cuerpo. Estamos ahora mismo poniendo nuestras manos sobre esta relación de personas y estamos atando todo espíritu inmundo de enfermedad. Remitimos todo pecado que cada persona haya cometido, que haya traído enfermedad. Estamos declarando el poder de la sangre de Jesucristo sobre cada persona, liberándola, sanándola. Estamos declarando el perdón de Dios sobre cada persona y tomamos autoridad para reprender la enfermedad. Todo espíritu inmundo que está perturbando el sistema respiratorio de cada persona lo reprendemos. Reprendemos la muerte, reprendemos todo espíritu de cáncer, todo espíritu que está perturbando el cuerpo en muerte, miedo y temor. Te estamos reprendiendo y echando fuera de todo cuerpo, de cada familia, en el nombre de Jesús. Estamos declarando ahora mismo el poder del Espíritu Santo, rompiendo todo yugo de enfermedad y de muerte, y desatamos sanidad, porque escrito está: Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra, ahora todo cuerpo recibe sanidad. Sean sanos en el nombre de Jesús. Lo estamos declarando, dicho y hecho, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos que seguir orando en este tiempo. La Biblia nos enseña que tenemos que perseverar en oración. Orad sin cesar, si dice la Escritura. Cristo, pues no falta más. Abre tu boca y tu corazón y declara: Jesucristo, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Así es, solamente es decirle al Señor Jesucristo: entra en mi vida, en mí, vive en mí, sé mi Señor te ayudará a partir de ahora. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones a todos.